Mi nombre es Marta Elena Vázquez. Tengo 58 años, y durante más de 3 décadas he cargado un secreto que podría destruir la reputación de toda mi familia. Pero ya no puedo más. Así comenzó todo, en esa mañana fría de abril cuando el timbre de su casa sonó con una insistencia que parecía presagiar el fin de una era. Marta sabía que ese día llegaría eventualmente, pero cuando vio a los 2 oficiales uniformados parados en su puerta, con esa expresión seria que solo traen las noticias que cambian vidas para siempre, sintió como si todos los años de silencio forzado se materializaran en una citación judicial que temblaba entre sus manos arrugadas. La sala de espera del juzgado militar olía a desinfectante y a miedo contenido. Marta se sentó en una silla de plástico que crujía cada vez que cambiaba de posición, observando cómo otras familias susurraban entre ellas con esa intimidad nerviosa que solo compartían quienes esperaban que se hiciera justicia después de décadas de silencio. Sus manos, marcadas por años de trabajo doméstico y el cuidado constante de una familia que nunca la valoró lo suficiente, sostenían una bolsa de tela gastada que contenía documentos que había guardado como si fueran reliquias sagradas. «Señora Vázquez», la voz del asistente legal la sobresaltó. Era un hombre joven, probablemente de la edad de su hijo menor, con esa confianza que solo tienen quienes nunca han tenido que guardar secretos que podrían destruir todo lo que aman. El tribunal la verá ahora. Si usted gusta de historias emocionantes como esta, suscríbase al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores y eso ayuda mucho nuestro trabajo. Y comente de qué ciudad nos está viendo. Cuando Marta entró a esa sala imponente, con techos altos y paredes llenas de retratos de militares que la miraban desde marcos dorados como jueces silenciosos del pasado, sintió el peso de generaciones de mentiras aplastándole el pecho. En el estrado principal se sentaba el juez, un hombre mayor cuyo rostro severo parecía tallado en piedra, flanqueado por otros oficiales que representaban décadas de tradición militar que su familia había ayudado a construir y, según ella sabía, también a corromper. Su hermano mayor, el coronel Ricardo Vázquez, estaba sentado en la primera fila del lado derecho, con ese uniforme impecable que siempre había usado como armadura contra cualquier crítica o cuestionamiento. Sus medallas brillaban bajo las luces fluorescentes, cada una representando una historia oficial, que Marta conocía tenía versiones muy diferentes a las que se contaban en las ceremonias públicas. A su lado se sentaba Carlos, su hermano menor, vestido de civil pero con esa postura militar que nunca había perdido, incluso después de retirarse del servicio activo 5 años atrás. Ninguno de los dos la había mirado cuando ella entró. Era como si hubieran desarrollado la habilidad de hacerla invisible incluso cuando estaba físicamente presente, una destreza que habían perfeccionado durante los 30 años transcurridos desde la muerte de su padre, el general Roberto Vázquez, héroe nacional cuyo nombre adornaba calles, plazas y monumentos por todo el país. «Señora Vázquez», comenzó el juez con una voz que resonaba por toda la sala como el eco de decisiones tomadas mucho antes de que ella entrara. «Se encuentra aquí como testigo en el caso de investigación sobre presuntas irregularidades en las operaciones militares llevadas a cabo bajo el comando del general Roberto Vázquez entre 1985 y 1992. ¿Comprende la naturaleza de su testimonio?». Marta asintió, aunque su garganta se había cerrado de tal manera que las palabras parecían atascadas detrás de años de silencio forzado. Sabía que ese momento definiría no solo su futuro, sino también el legado de un hombre que había sido tanto su padre como su mayor fuente de vergüenza secreta, un héroe público cuya imagen privada era tan diferente que a veces ella se preguntaba si realmente habían sido la misma persona. «Su testimonio es relevante debido a su proximidad familiar con el general Vázquez», continuó el juez, consultando documentos que probablemente contenían solo la versión oficial de eventos que ella había presenciado desde una perspectiva completamente diferente. Sin embargo, debe entender que cualquier alegación sin fundamento probatorio será considerada inapropiada para este procedimiento. Era la misma advertencia que había escuchado toda su vida, expresada de maneras diferentes, pero con el mismo mensaje central. Mantente callada, no compliques las cosas. Tu versión de los eventos no es importante. Sus hermanos habían perfeccionado el arte de deslegitimar su voz con frases aparentemente protectoras como «Marta siempre ha sido muy sensible» o «Ella interpreta las cosas de manera diferente porque no entiende cómo funciona el mundo militar». Durante décadas, había aceptado ese lugar de invisibilidad familiar, convenciéndose de que quizás ellos tenían razón,
que tal vez sus recuerdos estaban distorsionados por la perspectiva de una niña que no había comprendido completamente lo que presenciaba. Pero los documentos en su bolsa de tela gastada contaban una historia diferente, una versión de los eventos que había guardado celosamente porque sabía, en algún rincón profundo de su alma, que algún día alguien necesitaría conocer la verdad completa. La verdad sobre las reuniones nocturnas en su casa familiar, cuando hombres en uniforme llegaban con maletas que nunca se abrían en su presencia, pero que desaparecían antes del amanecer. La verdad sobre las conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando ella entraba a las habitaciones, y sobre los documentos que su padre quemaba en el patio trasero durante esas madrugadas cuando pensaba que todos dormían. Marta había sido la hija que se quedó, la que cuidó a su padre durante sus últimos años cuando su mente comenzó a fallar, y las barreras entre el pasado y el presente se volvieron porosas. Había sido ella quien escuchó sus confesiones delirantes sobre cosas que tuvimos que hacer y decisiones que no se pueden deshacer. Había sido ella quien encontró las cartas escondidas en el sótano, escritas de puño y letra de su padre, que detallaban operaciones que nunca aparecieron en ningún informe oficial. Pero en esa sala de tribunal, rodeada de hombres que habían convertido el silencio en un arte y la negación en una ciencia, Marta se sentía como una intrusa en su propia historia familiar, como alguien cuya existencia era tolerada pero cuya voz era considerada un obstáculo para la preservación de una versión más conveniente de los eventos. El primer indicio de que su testimonio sería tratado como un estorbo llegó cuando el abogado defensor, un hombre corpulento con bigote gris que había conocido a su padre durante décadas, se inclinó hacia el micrófono con esa sonrisa condescendiente que Marta había visto 1000 veces en reuniones familiares. «Su señoría», comenzó con voz pausada, como si estuviera explicándole algo complejo a un niño. «Creo que es importante establecer el contexto emocional de la testigo. La señora Vázquez ha vivido una vida, digamos, apartada de las realidades del servicio militar. Como hermana menor y única mujer de la familia, su perspectiva puede estar influenciada por interpretaciones personales más que por hechos concretos». Las palabras cayeron sobre Marta como golpes físicos. Ahí estaba otra vez esa narrativa familiar que había definido su existencia. La hermana menor, la mujer que no entendía, la que interpretaba mal las cosas porque vivía en un mundo de emociones en lugar de hechos. Ricardo, su hermano mayor, asintió levemente desde su asiento, y ese pequeño gesto de aprobación le dolió más que cualquier insulto directo. Además, continuó el abogado, consultando unos papeles con teatralidad calculada, debemos considerar que la señora Vázquez ha estado, ¿cómo decirlo delicadamente?, en una situación económica precaria desde la muerte de su esposo hace 5 años. Es comprensible que pueda sentirse tentada a buscar maneras de beneficiarse de la atención mediática que rodea este caso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marta sintió como si la hubieran abofeteado públicamente, no solo por la insinuación de que estaba allí por dinero, sino por la manera casual en que este extraño había resumido su viudez y sus dificultades económicas, como si fueran evidencia de su falta de credibilidad. Sus hermanos conocían perfectamente su situación financiera, porque habían sido ellos quienes se negaron a ayudarla cuando Eduardo murió, argumentando que cada uno debe resolver sus propios problemas, mientras ellos vivían cómodamente con las pensiones militares y los beneficios que sus rangos les proporcionaban. El juez la miró por encima de sus anteojos, y en esa mirada Marta pudo leer la pregunta no formulada. ¿Realmente vale la pena escuchar a esta mujer? La duda estaba plantada, y ella ni siquiera había tenido la oportunidad de abrir la boca. «Señora Vázquez», dijo el juez finalmente, con un tono que sugería que ya había tomado una decisión sobre la relevancia de su testimonio. «Antes de proceder, ¿podría explicar al tribunal cuál es exactamente la naturaleza de la evidencia que afirma poseer?» Marta se puso de pie lentamente, sintiendo como si cada movimiento fuera observado y juzgado por una audiencia que ya había decidido que ella no pertenecía ahí. Sus manos temblaron ligeramente cuando alcanzó su bolsa, pero se las arregló para mantener la voz firme cuando comenzó a hablar. «Su señoría, durante los últimos años de vida de mi padre, cuando su salud mental comenzó a deteriorarse, él me confió documentos y me contó cosas que...» «Objeción», interrumpió inmediatamente el abogado defensor, poniéndose de pie con un movimiento dramático que claramente había practicado antes. «Los testimonios basados en las divagaciones de una persona con demencia senil no pueden ser considerados evidencia válida». «Sostenida», respondió el juez, sin siquiera mirar a Marta. «Señora Vázquez,
Necesitaremos algo más concreto que los recuerdos confusos de un hombre enfermo. La frustración que había estado construyéndose en el pecho de Marta durante décadas amenazó con estallar. Era exactamente lo mismo que había pasado en cada reunión familiar, en cada intento de hablar sobre las inconsistencias en las historias oficiales de su padre, en cada ocasión en que había tratado de compartir sus preocupaciones sobre lo que realmente había sucedido durante esos años de operaciones militares que nadie quería examinar demasiado de cerca. «Los documentos que encontré no son divagaciones», dijo Marta, su voz subiendo un poco de tono a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. «Son cartas escritas de puño y letra de mi padre, con fechas específicas, nombres de personas, lugares, operaciones que... ¿Y cómo podemos verificar la autenticidad de esos documentos?», la interrumpió otra vez el abogado, esta vez con una sonrisa que no intentaba disimular su desprecio. «¿Cómo sabemos que no fueron falsificados por alguien con motivaciones personales?». Desde su asiento en la primera fila, Ricardo finalmente habló, y su voz llevaba toda la autoridad de sus décadas de servicio militar. «Su señoría, creo que todos aquí entendemos la situación delicada de mi hermana. Ha pasado por momentos muy difíciles, especialmente después de la muerte de su esposo, y es natural que busque maneras de procesar su dolor. Pero involucrar la memoria de nuestro padre en teorías sin fundamento no ayuda a nadie». Las palabras de Ricardo fueron como cuchillos envueltos en terciopelo, aparentemente compasivas, pero diseñadas para neutralizar cualquier credibilidad que ella pudiera tener. Era la misma táctica que había usado durante años en las reuniones familiares, presentarla como una mujer emocionalmente inestable que necesitaba protección de sus propias fantasías, alguien cuyas preocupaciones eran síntomas de trauma, más que observaciones válidas sobre la realidad. Carlos, su hermano menor, asintió en apoyo, y ese gesto de solidaridad entre ellos, esa presentación unificada contra ella, le recordó a Marta todas las veces que había sido excluida de conversaciones importantes, todas las decisiones familiares tomadas sin su consulta, todos los momentos en que había sido tratada como una invitada tolerada en su propia familia. «Mi hermana siempre ha tenido una imaginación muy activa», agregó Carlos con esa sonrisa indulgente que había perfeccionado durante años de minimizar sus preocupaciones. «Y desde que enviudó, bueno, la soledad puede hacer que una persona vea patrones donde no los hay». El fiscal, que había permanecido en silencio durante todo este intercambio, finalmente se puso de pie, pero su intervención no fue la defensa que Marta había esperado. «Su señoría, tal vez sería más eficiente si nos enfocáramos en testimonios de personas que tuvieron roles operativos directos en los eventos bajo investigación». Incluso el fiscal, cuyo trabajo supuestamente era buscar la verdad, había decidido que ella era un obstáculo para un proceso más ordenado y eficiente. Marta se dio cuenta de que no era solo su familia la que había conspirado para silenciarla. Era todo un sistema que funcionaba mejor cuando las voces inconvenientes eran marginalizadas en nombre de la estabilidad y el orden. La sala comenzó a sentirse más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando alrededor de ella. Todos esos hombres en sus trajes elegantes y uniformes impecables, todos esos profesionales que manejaban la justicia como un negocio, habían llegado a un consenso silencioso. Marta Elena Vázquez era un problema que necesitaba ser manejado, no una fuente de información que merecía ser escuchada. Sus hermanos habían logrado lo que habían estado intentando durante décadas: convertirla en una irrelevancia pública, una nota al pie en la historia oficial de una familia que había decidido que su versión de los eventos era demasiado inconveniente para ser considerada válida. «Su señoría», dijo Marta con una voz que sorprendió hasta a ella misma por su firmeza. «Tengo las cartas aquí conmigo. Puedo mostrarle la letra de mi padre, las fechas, los nombres. No estoy inventando nada». Sacó de su bolsa un sobre amarillento, cuidadosamente protegido en una carpeta de plástico que había comprado especialmente para esta ocasión. Sus manos temblaron solo ligeramente cuando lo extendió hacia el juez, pero antes de que pudiera dar un paso adelante, el abogado defensor volvió a intervenir. «Su señoría, sin un perito calígrafo que verifique la autenticidad y sin contexto sobre cómo estos supuestos documentos llegaron a manos de la señora Vázquez, esto no constituye evidencia admisible». Ricardo se aclaró la garganta desde su asiento, y cuando habló, su voz llevaba todo el peso de su autoridad militar. «Mi padre destruyó todos sus documentos personales antes de morir, siguiendo protocolo de seguridad. Cualquier papel que mi hermana afirme haber encontrado después de su muerte es, por definición, sospechoso».
Era una mentira tan descarada que Marta sintió como si la hubieran abofeteado. Ricardo había estado presente cuando su padre, en uno de sus momentos más lúcidos durante sus últimos meses, le había pedido específicamente a ella que guardara los papeles del sótano, porque alguien debería saber la verdad completa algún día. Pero ahí estaba su hermano mayor, mirándola directamente a los ojos, mientras negaba algo que ambos sabían que había sucedido. «Eso no es cierto», dijo Marta, su voz quebrándose ligeramente. «Tú estabas ahí cuando papá me dijo que...» «Marta», la interrumpió Ricardo con esa voz paternal que había usado durante décadas para hacerla sentir como una niña confundida. «Creo que estás mezclando recuerdos. Papá estaba muy enfermo al final. Decía muchas cosas que no tenían sentido». Carlos asintió en apoyo. «Mi hermana cuidó a papá durante sus últimos años, y sabemos lo difícil que eso fue para ella. Es comprensible que haya interpretado mal algunas de las cosas que él decía en sus momentos de confusión. La facilidad con la que reescribían la historia delante de sus ojos era aterradora. Estos hombres, que habían construido sus carreras sobre la base de la disciplina y la precisión, estaban mintiendo tan naturalmente como respiraban, y lo hacían con esa seguridad que solo viene de años de práctica en la manipulación de narrativas inconvenientes. ¿Puede describir específicamente en qué circunstancias encontró estos documentos?, preguntó el juez, y aunque su tono era neutral, Marta pudo detectar el escepticismo que ya había plantado la defensa. «Estaba limpiando el sótano después del funeral», comenzó Marta, sintiendo como si estuviera caminando por un campo minado donde cada palabra podía ser usada en su contra. «Encontré una caja escondida detrás de unos estantes. Dentro había cartas, fotografías y un diario que...» «¿Una caja escondida?», interrumpió el abogado defensor con una sonrisa que no intentaba disimular su incredulidad. «Y por casualidad esta caja misteriosa contenía exactamente el tipo de evidencia que apoyaría las acusaciones que usted quiere hacer». La sala se llenó de murmullos, y Marta pudo sentir cómo la atmósfera se volvía aún más hostil. Era como si cada detalle de su historia, por verdadero que fuera, sonara cada vez más conveniente y menos creíble bajo el escrutinio de personas que ya habían decidido que ella era una mentirosa o una fantasiosa. «Mi hermana siempre ha tenido la tendencia a dramatizar las situaciones», agregó Carlos con esa sonrisa triste que había perfeccionado para estas ocasiones. «Desde niña, inventaba historias elaboradas. Era su manera de lidiar con el estrés». Esa acusación fue como un puñal directo al corazón. Carlos estaba hablando de su infancia, cuando ella había desarrollado la costumbre de contar historias para escapar de una casa donde los gritos y las tensiones eran constantes, donde su padre llegaba algunas noches con esa mirada vidriosa que significaba que algo terrible había pasado en el trabajo, donde su madre se encerraba en su habitación durante días sin explicación. Pero Carlos lo estaba presentando como evidencia de que ella era inherentemente poco confiable, como si su mecanismo de supervivencia infantil fuera prueba de una personalidad fundamentalmente deshonesta. «Además», continuó Ricardo, poniéndose de pie con la autoridad de alguien acostumbrado a comandar respeto, «debo mencionar que mi hermana no ha tenido contacto regular con la familia durante los últimos años. Después de la muerte de su esposo, se alejó de nosotros, declinó nuestra ayuda, y solo reaparece ahora con estas acusaciones cuando hay un caso público que podría darle la atención que aparentemente busca». Era otra mentira hábilmente construida. Marta se había alejado de ellos porque cada interacción era una serie de humillaciones sutiles. Cada conversación familiar se convertía en una sesión donde sus preocupaciones eran minimizadas y su dolor era tratado como una molestia. Habían sido ellos quienes la habían excluido sistemáticamente, quienes habían decidido que sus problemas económicos después de la muerte de Eduardo eran su responsabilidad, mientras ellos vivían cómodamente. Pero Ricardo lo estaba presentando como si ella hubiera elegido el aislamiento, como si su aparición en el tribunal fuera un acto de venganza de una hermana resentida, en lugar de un intento desesperado de hacer que se escuchara la verdad. El fiscal se puso de pie nuevamente, y por un momento Marta sintió una chispa de esperanza de que alguien fuera a defender su derecho a ser escuchada, pero sus palabras la aplastaron completamente. «Su señoría, creo que es evidente que la señora Vázquez está actuando de buena fe, pero también es claro que no posee información relevante para este caso. Sus recuerdos están comprensiblemente distorsionados por el dolor personal y las dificultades que ha enfrentado. Tal vez sería más apropiado proceder con testigos que puedan proporcionar testimonio directo sobre las operaciones en cuestión».
Incluso su supuesto defensor la estaba descartando con una gentileza condescendiente que de alguna manera dolía más que la hostilidad abierta. Era la compasión de alguien que la veía como una víctima de sus propias ilusiones, una mujer que necesitaba protección de su propia confusión, más que una plataforma para su testimonio. «No», dijo Marta, y su voz resonó en la sala con una desesperación que la sorprendió hasta a ella misma. «No estoy confundida, no estoy inventando nada. Tengo las cartas, tengo las fotografías, tengo el diario donde mi padre escribió sobre las cosas que hicieron, sobre la gente que desapareció, sobre... ¡Basta!». La voz de Ricardo cortó el aire como un látigo. Se había puesto de pie completamente, y por primera vez desde que había comenzado el día, se dirigió directamente a ella con toda la fuerza de su autoridad militar. «Marta, ya es suficiente. Estás deshonrando la memoria de nuestro padre con estas fantasías, y nos estás avergonzando a todos». El silencio que siguió fue absoluto. En esas palabras, Ricardo había resumido décadas de dinámicas familiares. Ella era una fuente de vergüenza, una mancha en la reputación familiar, alguien cuya voz era inherentemente problemática para el orden establecido. Marta miró alrededor de la sala y vio rostros que reflejaban una mezcla de incomodidad, impaciencia y condescendencia. Nadie la estaba viendo como una fuente potencial de verdad. Todos la veían como un obstáculo para un proceso que todos querían terminar lo más rápido posible. Era exactamente como había sido toda su vida. Invisible cuando tenía algo importante que decir, pero muy visible cuando su presencia se volvía inconveniente. Marta se sentó lentamente, sintiendo como si cada músculo de su cuerpo hubiera sido golpeado. La bolsa con los documentos pesaba en su regazo como evidencia de una vida entera de ser ignorada, de 30 años guardando secretos que nadie quería escuchar. Sus manos, que habían temblado de nervios al principio, ahora estaban completamente quietas, no por calma, sino por una especie de entumecimiento que viene cuando el dolor se vuelve demasiado familiar para seguir sorprendiendo. El juez consultó su reloj con la impaciencia de alguien que tenía asuntos más importantes que atender. «Señora Vázquez, creo que hemos establecido suficientemente que no posee evidencia verificable o testimonio directo relevante para este caso. A menos que tenga algo más concreto que ofrecer». «Sí», susurró Marta, pero su voz se perdió en el murmullo de conversaciones que habían comenzado en la sala, como si su presencia ya hubiera sido olvidada. Abogados consultaban expedientes, oficiales revisaban sus teléfonos, y la vida continuaba alrededor de ella como si fuera una estatua en un parque, presente pero invisible, parte del paisaje pero no del mundo real. «Perdón», dijo el juez, aunque su tono sugería que en realidad no había escuchado y no tenía particular interés en hacerlo. «Sí tengo algo más», repitió Marta, esta vez con más fuerza, pero cuando se puso de pie para sacar otro documento de su bolsa, el abogado defensor ya estaba negando con la cabeza con esa sonrisa cansada que había perfeccionado. «Su señoría, creo que todos hemos sido muy pacientes con la señora Vázquez, pero está claro que esto se está convirtiendo en una pérdida de tiempo para el tribunal. Respetuosamente sugiero que pasemos a testimonios más relevantes». El juez asintió con alivio visible. «Estoy de acuerdo. Señora Vázquez, le agradecemos su tiempo, pero creo que hemos escuchado todo lo que puede aportar a este caso». Era un despido tan elegante como definitivo. No la estaban echando con gritos o insultos, la estaban eliminando con la cortesía profesional que usaban para deshacerse de cualquier molestia menor. Era peor que la hostilidad abierta, porque venía envuelta en respeto falso, haciendo imposible protestar sin parecer histérica o irrazonable. Marta miró a sus hermanos una última vez. Ricardo había vuelto a su postura militar perfecta, como si los últimos 30 minutos hubieran sido solo una interrupción menor en un día por lo demás normal. Carlos ni siquiera la miraba. Había sacado su teléfono y revisaba mensajes con la distracción casual de alguien cuya atención ya había pasado a asuntos más importantes. Para ellos, esto había sido apenas un obstáculo administrativo, una molestia familiar que habían manejado con la misma eficiencia con la que habían manejado todos sus intentos anteriores de hablar sobre las inconsistencias en la historia oficial de su padre. Habían ganado otra vez, y ni siquiera habían tenido que esforzarse mucho. Mientras caminaba hacia la salida, Marta pudo escuchar cómo la sala volvía inmediatamente a la vida detrás de ella. Voces profesionales discutiendo horarios, el siguiente testigo siendo llamado, el sonido de papeles siendo organizados para continuar con el trabajo real del tribunal. Su testimonio había sido apenas una pausa en el ritmo normal de la justicia, una interrupción que ya estaba siendo olvidada antes de que ella hubiera salido completamente de la sala.
En el pasillo, se sentó en el mismo banco de plástico donde había esperado esa mañana, cuando todavía tenía la esperanza irracional de que alguien quisiera escuchar lo que tenía que decir. La bolsa con los documentos seguía en su regazo, y por primera vez desde que había comenzado a guardarlos, se preguntó si no habría sido mejor quemarlos como Ricardo había sugerido implícitamente que su padre había hecho con el resto. Una secretaria pasó por el pasillo, y Marta reconoció en su mirada esa mezcla de lástima e incomodidad que la gente mostraba cuando veían a alguien que había sido públicamente humillado. Era la misma expresión que había visto en los rostros de las enfermeras cuando Eduardo murió y ella se quebró llorando en el pasillo del hospital, la misma que habían mostrado los empleados del banco cuando tuvo que explicar por qué no podía hacer los pagos de la hipoteca después de enviudar. Era la mirada que recibían las mujeres que no sabían mantener sus emociones privadas, que no sabían sufrir en silencio como se esperaba que hicieran. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Carlos. Marta, sé que esto fue difícil, pero espero que entiendas que solo estamos protegiendo la memoria de papá. Si necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme. Era típico de él, ofrecer apoyo emocional después de haberla traicionado públicamente, como si la crueldad pudiera ser borrada con unas palabras de preocupación fraternal después del hecho. Era la misma táctica que había usado toda su vida, participar en su humillación y luego ofrecer consolación, como si fuera tanto el problema como la solución. Marta no respondió el mensaje. No sabía qué podría decir que no sonara como súplica o como rabia, y ya había dado suficiente espectáculo por un día. Afuera del edificio del tribunal, el sol brillaba con esa indiferencia cruel que a veces tiene el clima cuando la vida personal de alguien se está desmoronando. La gente pasaba por las aceras con la prisa de quienes tenían lugares importantes donde ir y personas importantes que los esperaban. Ejecutivos con maletines, estudiantes con mochilas, familias planificando almuerzos. Todos vivían en un mundo donde sus voces importaban, donde sus versiones de los eventos eran tomadas en cuenta, donde ser escuchado era algo que podían dar por sentado. Marta se sentó en los escalones del tribunal, sosteniendo su bolsa de documentos como si fuera lo único que la conectaba con la realidad. Había venido ese día con la esperanza de que finalmente alguien quisiera conocer la verdad completa sobre su padre, sobre las operaciones que habían dejado familias destruidas, sobre los secretos que habían carcomido a su familia durante décadas. En cambio, había descubierto que la verdad era menos importante que la conveniencia, que su testimonio era menos valioso que la estabilidad del sistema, que su dolor era menos relevante que la preservación de reputaciones que ya estaban establecidas. Por primera vez en 30 años, Marta se permitió considerar la posibilidad de que tal vez sus hermanos tenían razón. Tal vez ella había malinterpretado las cosas. Tal vez los documentos en su bolsa eran solo los delirios de un hombre enfermo, y ella había construido una conspiración completa alrededor de papeles que no significaban nada. Tal vez había pasado tanto tiempo siendo ignorada que había comenzado a inventar razones para que la ignoraran, creando dramas donde no lo sabía para explicar por qué nunca había encontrado su lugar en su propia familia. El pensamiento la aterrorizó, porque significaba que no solo había perdido esa batalla, sino que tal vez nunca había habido una batalla que ganar. Tal vez había estado luchando contra molinos de viento durante décadas, convencida de que estaba defendiendo la verdad cuando en realidad solo estaba defendiendo sus propias ilusiones. Pero mientras estaba sentada ahí, sintiéndose más sola que nunca, sus dedos rozaron algo en el fondo de su bolsa. Un sobre que había guardado separado de los otros, uno que no había mostrado en el tribunal porque había estado esperando el momento correcto. Y por primera vez en todo el día, una pequeña sonrisa tocó las comisuras de su boca, porque Marta todavía tenía algo que ellos habían olvidado, algo que incluso ella había olvidado hasta ese momento. Pero yo todavía tenía algo, murmuró para sí misma, mientras sus dedos trazaban el contorno del sobre, algo que ellos nunca supieron que existía. Esa noche, en su pequeño apartamento que había tenido que alquilar después de vender la casa familiar para pagar las deudas de Eduardo, Marta se sentó en su mesa de cocina con una taza de té que se enfriaba lentamente entre sus manos. El sobre que había tocado en los escalones del tribunal estaba ahora frente a ella, sin abrir, como si contuviera no solo papel, sino también la decisión de quién iba a ser por el resto de su vida. Durante 30 años, había guardado los secretos de su padre como una carga, como algo que la había convertido en cómplice silenciosa de cosas que no entendía completamente. Pero esa tarde, mientras observaba cómo sus hermanos reescribían la historia con la facilidad de quienes habían tenido décadas de práctica, algo fundamental había cambiado en su interior.
Ya no se trataba de hacer que la escucharan. Se trataba de decidir si iba a pasar el resto de su vida siendo la mujer que había sido hasta ese momento, la hermana menor que aceptaba cualquier narrativa que otros construyeran sobre ella, la viuda que se disculpaba por existir, la testigo que podía ser descartada con sonrisas condescendientes y palabras amables. Abrió el sobre con cuidado, aunque ya sabía lo que contenía. Era una carta que su padre le había dado personalmente 3 meses antes de morir, durante uno de esos momentos de lucidez cristalina que a veces atravesaban la neblina de su demencia como rayos de sol después de una tormenta. «Marta», le había dicho esa tarde, tomando sus manos con una fuerza que la había sorprendido. «Hay algo que necesitas saber sobre el general Raúl Mendoza, algo que nadie más sabe, ni siquiera tus hermanos». La carta estaba escrita en la letra temblorosa pero aún legible de su padre, fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. No era como los otros documentos que había encontrado en el sótano, llenos de detalles operativos y nombres de lugares. Esta era personal, dirigida específicamente a ella, y contenía algo que ninguno de los abogados o jueces o hermanos traidores habían considerado posible: el nombre de alguien que estaba vivo, alguien que podía corroborar todo lo que ella había estado tratando de decir. «Mi querida Marta», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que finalmente tuviste el coraje de buscar la verdad que yo no tuve el valor de revelar en vida. El general Mendoza no murió en combate como dice la historia oficial. Está vivo, viviendo bajo otro nombre en Santiago de Chile, y él puede confirmar todo lo que está en los otros documentos. Su verdadero nombre ahora es Carlos Herrera, y trabaja como consultor de seguridad. Él tiene las otras cartas, las que yo le envié después de que se fuera. Él sabe lo que realmente pasó con las familias de Villanueva. Él sabe por qué tuvimos que cambiar los informes». Marta leyó la carta 3 veces, no porque no entendiera las palabras, sino porque no podía creer que después de 30 años de cargar sola con estos secretos, su padre le hubiera dejado una llave para abrir la puerta que todos los demás habían estado tratando de mantener cerrada. Pero más importante que la información específica era lo que la carta representaba. Su padre, en sus últimos momentos de claridad, había elegido confiar en ella. No en Ricardo con toda su autoridad militar, no en Carlos con su experiencia en inteligencia, sino en ella, la hija que todos consideraban demasiado emocional y poco confiable para manejar secretos importantes. Había una postdata al final de la carta que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. «Perdóname por haberte cargado con esto durante tanto tiempo. Perdóname por no haberte defendido cuando tus hermanos te hacían sentir invisible. Tú siempre fuiste la más valiente de mis hijos, aunque ninguno de nosotros tuvo la sabiduría de verlo». Durante los días siguientes, Marta cambió, no de manera dramática o visible, sino con la quietud de alguien que había tomado una decisión fundamental sobre quién iba a ser. Dejó de revisar su teléfono esperando disculpas de sus hermanos que sabía que nunca llegarían. Dejó de repasar mentalmente las cosas que podría haber dicho diferente en el tribunal para sonar más creíble. En cambio, comenzó a investigar. Usó la computadora de la biblioteca pública para buscar información sobre consultores de seguridad en Santiago de Chile, cruzando referencias hasta que encontró una empresa que mencionaba a un Carlos Herrera, con experiencia militar previa. No era mucha información, pero era suficiente para confirmar que su padre no había estado delirando. Mientras investigaba, comenzó a recordar cosas que había olvidado o que había suprimido durante años. Conversaciones que había escuchado a medias, nombres que había visto en documentos, inconsistencias en las historias que sus hermanos contaban sobre las operaciones militares de su padre, detalles que no habían tenido sentido en su momento, pero que ahora formaban un patrón claro. Su padre había estado involucrado en operaciones que habían resultado en desapariciones civiles y había pasado los últimos años de su vida atormentado por la culpa. Sus hermanos lo sabían, o al menos sospechaban, y habían construido toda una estructura de negación para proteger no solo la reputación de su padre, sino también sus propias carreras militares que se habían beneficiado de esa reputación. Pero lo más importante era que Marta ya no sentía la necesidad de convencer a nadie más de nada. La validación que había estado buscando toda su vida no iba a venir de sus hermanos, o de jueces, o de abogados, que habían decidido que su voz no importaba. Iba a tener que crearla ella misma. Una semana después del tribunal, llamó a la oficina del fiscal. La misma secretaria que la había tratado con condescendencia durante su testimonio, contestó el teléfono con esa eficiencia profesional que no esperaba tener que lidiar con ella nuevamente. «Habla Marta Vázquez», dijo con una voz que ya no temblaba.
Necesito hablar con el fiscal González sobre nueva evidencia en el caso de mi padre. Señora Vázquez, respondió la secretaria con un suspiro apenas audible. Creo que ya discutimos esto. El fiscal está muy ocupado y... Dígale que tengo el nombre y la ubicación del general Raúl Mendoza, interrumpió Marta suavemente, y que está vivo. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que había experimentado durante décadas de ser ignorada. No era el silencio del desprecio o la condescendencia. Era el silencio de alguien que acababa de darse cuenta de que había subestimado gravemente a la persona al otro lado de la línea. Un momento, por favor, dijo finalmente la secretaria. Mientras esperaba, Marta miró por la ventana de su pequeño apartamento hacia la calle donde la gente vivía sus vidas normales, sin saber que a veces la justicia llegaba no porque el sistema funcionara como debía, sino porque alguien que había sido invisible durante demasiado tiempo, finalmente decidía hacerse visible. Señora Vázquez, la voz del fiscal González llegó a través del teléfono con una urgencia que no había mostrado durante el tribunal. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Sí, respondió Marta, y por primera vez en 30 años, esa palabra no sonó como una súplica, sino como una decisión. No era más dolor, murmuró para sí misma después de colgar el teléfono, recordando las palabras que su madre solía decir cuando tenía que tomar decisiones difíciles. Era determinación. La oficina del fiscal González era muy diferente cuando Marta entró por segunda vez. Los mismos muebles de madera oscura, los mismos diplomas en las paredes, la misma vista hacia el centro de la ciudad, a través de ventanas que necesitaban limpieza. Pero algo había cambiado fundamentalmente en la atmósfera, y Marta se dio cuenta de que el cambio no estaba en la habitación, sino en ella misma. Esta vez, no la hicieron esperar en el pasillo. Esta vez, la secretaria que había sido tan condescendiente por teléfono, la recibió con una cortesía nerviosa que casi rozaba la deferencia. Esta vez, cuando el fiscal se puso de pie para saludarla, había algo en sus ojos que no había estado ahí la semana anterior. Respeto mezclado con una cautela que sugería que finalmente entendía que había subestimado gravemente a la mujer que tenía frente a él. «Señora Vázquez», dijo González, gesticulando hacia una silla que parecía más cómoda que la que le habían ofrecido durante su testimonio. «Le agradezco que haya venido tan rápidamente. Su llamada fue bastante reveladora». Marta se sentó con la postura que había aprendido durante décadas de asistir a eventos militares familiares. Espalda recta, manos quietas, expresión serena. Pero ahora esa compostura no venía del deseo de no molestar a nadie, sino de la confianza de alguien que sabía exactamente qué cartas tenía en sus manos y cómo iba a jugarlas. «Antes de continuar», dijo González, inclinándose hacia adelante con la intensidad de alguien que había pasado los últimos días reconsiderando completamente un caso que había dado por cerrado, «necesito que entienda que si esta información es verificable, cambiará por completo la dirección de esta investigación». «Lo entiendo», respondió Marta, y su voz llevaba una calma que la sorprendió hasta a ella misma. «Por eso decidí venir». González abrió un expediente nuevo en su escritorio, páginas en blanco esperando ser llenadas con información que podría reescribir décadas de historia oficial. «Cuénteme sobre Raúl Mendoza». Durante la siguiente hora, Marta describió meticulosamente todo lo que su padre le había contado en sus últimos meses de vida. No se apuró. No se disculpó por detalles que podrían sonar increíbles. No pidió permiso para ser creída. Simplemente habló con la autoridad de alguien que había guardado estos secretos durante tanto tiempo que los conocía mejor que sus propios recuerdos de la infancia. González tomaba notas constantemente, ocasionalmente haciendo preguntas que demostraban que ahora estaba tomando cada palabra en serio. No había interrupciones. No había sugerencias de que ella estaba confundida o traumatizada. Era una conversación entre profesionales, entre dos adultos que entendían que estaban discutiendo asuntos de vida o muerte. ¿Su padre mencionó si Mendoza tenía documentos adicionales?, preguntó González después de que Marta terminó de describir el contenido de la carta. «Sí», respondió Marta, sacando de su bolsa una fotocopia de la carta que había hecho esa mañana. «Según esto, Mendoza tiene cartas que mi padre le envió después de que fingieron su muerte. Cartas que detallan lo que realmente pasó en Villanueva». González leyó la carta con la concentración de alguien que entendía que cada palabra podría ser crucial para la justicia que había estado eludiendo a las familias de las víctimas durante décadas. Cuando terminó, miró a Marta con una expresión que ella no había visto en ningún rostro masculino de autoridad en toda su vida. Respeto genuino. «Señora Vázquez», dijo finalmente, «voy a ser completamente honesto con usted.
Cuando testificó la semana pasada, cometí el error de subestimar la importancia de lo que tenía que decir. Eso no va a volver a pasar. Era una disculpa sin ser explícitamente una disculpa, un reconocimiento de error, sin la humillación de admitir que había sido influenciado por los mismos prejuicios que habían silenciado a Marta durante décadas. Pero para ella era suficiente, porque finalmente alguien en posición de autoridad había reconocido que ella tenía algo valioso que aportar. «Vamos a necesitar verificar la identidad de este Carlos Herrera», continuó González, «y eso va a tomar tiempo. Mientras tanto, me gustaría que mantenga esta información confidencial. Si Mendoza realmente está vivo y ha estado viviendo bajo una identidad falsa, no queremos que se entere de que lo estamos buscando». Marta asintió, entendiendo que ahora era parte de una investigación real, en lugar de ser un obstáculo para ella. Era un cambio fundamental en su relación con el sistema de justicia, una transformación de testigo descartado a colaboradora esencial. «¿Hay alguien más que sepa sobre esta carta?», preguntó González. «No», respondió Marta. «Mis hermanos nunca supieron que existía». Algo parecido a una sonrisa tocó las comisuras de la boca del fiscal. «Manténgalo así por ahora». Maula. Cuando Marta salió de la oficina del fiscal esa tarde, llevaba consigo algo que no había tenido en décadas, la sensación de que sus acciones tenían consecuencias reales, de que su voz podía cambiar el curso de eventos importantes. No era solo que finalmente alguien la estuviera escuchando, era que alguien estaba actuando basándose en lo que ella había dicho. Durante los días siguientes, notó pequeños cambios que la confirmaron que algo significativo estaba en movimiento. González la llamó personalmente para actualizarla sobre el progreso de la investigación, tratándola como una consultora, en lugar de como una testigo reluctante. Un investigador privado la contactó para verificar detalles sobre la timeline de los últimos meses de vida de su padre, y sus preguntas eran específicas y respetuosas. Pero lo más revelador fueron las llamadas que comenzó a recibir de sus hermanos. Primero fue Carlos, con esa voz casual que usaba cuando estaba pescando información. «Marta, ¿has tenido más contacto con gente del tribunal? Alguien mencionó que te vieron en el edificio del fiscal esta semana». Después fue Ricardo, menos sutil en su preocupación. «Marta, espero que entiendas que si hay algún desarrollo nuevo en el caso, deberíamos coordinarnos como familia. No queremos enviar mensajes contradictorios». Por primera vez en su vida, Marta tenía información que sus hermanos querían, pero no podían obtener. Por primera vez, ella era la que tenía control sobre la narrativa familiar. Era una sensación embriagadora y aterradora al mismo tiempo, como descubrir que tenías un superpoder que no sabías que poseías. No respondió a ninguna de las llamadas inmediatamente. En cambio, se tomó su tiempo, considerando cuidadosamente qué quería decir y cómo quería decirlo. Era un lujo que nunca se había permitido antes. El lujo de hacer que otros esperaran su respuesta, en lugar de apresurarse a complacer sus demandas de información. Cuando finalmente le devolvió la llamada a Carlos, mantuvo su voz neutral y no le dio la información que él obviamente estaba buscando. «Solo estoy cooperando con la investigación, igual que cualquier ciudadano responsable haría. Pero no les dijiste nada nuevo, ¿verdad?». La ansiedad en la voz de Carlos era palpable. «Porque ya discutimos todo esto en el tribunal». «No discutimos todo, Carlos», respondió Marta suavemente. «De hecho, creo que hay muchas cosas que nunca hemos discutido como familia». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que había experimentado durante décadas de conversaciones familiares. No era el silencio de alguien que la estaba ignorando. Era el silencio de alguien que finalmente se daba cuenta de que tal vez había subestimado gravemente a su hermana menor. Por primera vez en 30 años, Marta había logrado que sus hermanos se preguntaran qué más sabía que ellos no sabían. La llamada llegó un martes por la mañana, 3 semanas después de su reunión con el fiscal González. Marta estaba preparando su desayuno cuando su teléfono sonó con la urgencia que solo tienen las noticias que van a cambiar todo para siempre. «Señora Vázquez». La voz de González sonaba diferente, cargada de una emoción contenida que no había estado presente en sus conversaciones anteriores. «Lo encontramos. Encontramos a Raúl Mendoza». Marta se sentó lentamente en su silla de cocina, sintiendo como si el mundo hubiera dejado de girar por un momento. Después de 30 años de guardar secretos que nadie quería escuchar, después de décadas de ser tratada como la hermana confundida que inventaba dramas donde no lo sabía, finalmente alguien había confirmado que ella había estado diciendo la verdad todo el tiempo. «¿Está...?» comenzó a preguntar, pero su voz se quebró ligeramente. «Está vivo, está en Santiago tal como decía la carta de su padre, y está dispuesto a testificar».
respondió González con la satisfacción de alguien que acababa de resolver un rompecabezas que había estado incompleto durante décadas. Pero hay más, señora Vázquez, mucho más. Durante las siguientes 2 horas, González le explicó lo que habían descubierto. Mendoza no solo estaba vivo, había estado viviendo con el peso de los mismos secretos que habían atormentado a su padre, y había estado esperando durante décadas que alguien finalmente hiciera las preguntas correctas. Tenía documentos, fotografías, grabaciones de audio que había hecho en secreto durante las operaciones. Tenía una lista completa de las familias afectadas en Villanueva, nombres que nunca habían aparecido en ningún informe oficial. Y lo más importante, tenía evidencia de que los hermanos de Marta no solo sabían la verdad sobre las operaciones de su padre, sino que habían participado activamente en el encubrimiento durante décadas, utilizando sus posiciones militares para suprimir investigaciones y desacreditar a familias que buscaban respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos. Necesitamos que esté presente cuando confrontemos a sus hermanos con esta nueva evidencia, dijo González. Su testimonio original estableció la credibilidad de la información, y ahora necesitamos que confirme los detalles que Mendoza ha proporcionado. 3 días después, Marta se encontró nuevamente en la misma sala de tribunal donde había sido humillada públicamente apenas un mes antes. Pero esta vez, todo era diferente. Esta vez, ella no estaba sentada en el banquillo de los testigos como una molestia que había que tolerar. Estaba sentada al lado del fiscal, como una colaboradora esencial, en una investigación que había tomado una dimensión completamente nueva. Sus hermanos entraron a la sala con la misma confianza militar que habían mostrado durante el primer tribunal, pero Marta pudo detectar algo diferente en su postura. Ricardo seguía llevando su uniforme impecable, pero había una rigidez en sus movimientos que sugería nerviosismo. Carlos mantenía su sonrisa política habitual, pero sus ojos se movían constantemente alrededor de la sala, como si estuviera evaluando rutas de escape. Habían venido esperando otra sesión de rutina, donde podrían manejar las preguntas con las mismas respuestas ensayadas que habían estado usando durante décadas. No sabían que el fiscal había estado en contacto directo con un hombre que supuestamente había muerto en combate 30 años atrás. Caballeros, comenzó González con una formalidad que inmediatamente estableció que esto no sería una conversación amigable. Hemos recibido nueva información relevante para este caso, y necesitamos sus comentarios sobre algunos desarrollos recientes. Sacó de su expediente una fotografía que Marta no había visto antes. Un grupo de oficiales militares posando frente a un vehículo militar, incluyendo a su padre, a sus hermanos, y a un hombre que reconoció inmediatamente de las descripciones que había escuchado durante años. Era Raúl Mendoza, muy vivo, muy presente, y claramente parte del mismo grupo operativo que sus hermanos habían afirmado nunca haber conocido personalmente. El cambio en las expresiones de Ricardo y Carlos fue instantáneo y devastador. La confianza se evaporó de sus rostros como agua en el desierto, reemplazada por una palidez que Marta nunca había visto en ninguno de los dos. Ricardo miró la fotografía como si fuera una serpiente venenosa, mientras Carlos automáticamente negaba con la cabeza antes de que nadie hubiera hecho una pregunta. ¿Pueden identificar a las personas en esta fotografía?, preguntó González con la calma de alguien que sabía exactamente qué respuesta iba a recibir. Esto es... Ricardo comenzó a hablar, pero su voz se desvaneció cuando se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera podría ser utilizada en su contra. Por primera vez en su vida adulta, el hombre que había comandado soldados y intimidado a familias enteras no sabía qué decir. «¿Coronel Vázquez?», insistió González. «¿Reconoce al hombre que está de pie junto a su padre en esta fotografía?» «Necesito consultar con mi abogado», dijo Ricardo finalmente, y esas palabras fueron como música para los oídos de Marta. El hombre que había pasado décadas diciéndole que ella no entendía cómo funcionaba el mundo real, ahora necesitaba protección legal para responder preguntas simples sobre una fotografía. «¿Y usted, señor Vázquez?», González se dirigió a Carlos, quien había estado observando el intercambio con una expresión de creciente horror. «Yo tampoco voy a responder preguntas sin mi abogado presente», murmuró Carlos, su voz tan baja que Varelli era audible. Era exactamente lo que Marta había soñado durante 30 años. Ver a sus hermanos, que habían construido sus carreras sobre la base de mentiras y encubrimientos, finalmente confrontados con evidencia que no podían explicar, negar o minimizar. González sonrió con la satisfacción de alguien que había esperado exactamente esas respuestas. «Caballeros, tengo que informarles que el hombre en esta fotografía, el general Raúl Mendoza,
quien según los registros oficiales murió en combate en 1992, está muy vivo y ha estado cooperando con esta investigación durante las últimas 3 semanas. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se podía escuchar la respiración en la sala. Era como si todos los presentes entendieran que acababan de presenciar el momento en que 30 años de mentiras cuidadosamente construidas se desmoronaron en cuestión de segundos. Además, continuó González, claramente disfrutando cada palabra, el señor Mendoza ha proporcionado documentación detallada sobre las operaciones en Villanueva, incluyendo evidencia de que tanto ustedes como otros oficiales participaron no solo en las operaciones originales, sino también en el encubrimiento posterior que ha impedido que las familias de las víctimas obtengan justicia durante 3 décadas. Ricardo y Carlos se miraron entre ellos con la desesperación de 2 hombres que se daban cuenta de que su mundo, cuidadosamente construido, estaba colapsando en tiempo real. Era la misma mirada que Marta había visto en sus propios ojos durante años de ser ignorada y marginada, pero amplificada por la comprensión de que las consecuencias de ser expuestos serían mucho más devastadoras que simplemente ser considerados irrelevantes. Por primera vez desde que había entrado a esa sala un mes atrás como una testigo no deseada, Marta se permitió sonreír. 6 meses después, Marta estaba de pie frente a un podium en el mismo tribunal donde una vez había sido tratada como una testigo molesta, cuyas palabras no tenían valor. Pero ahora, las cámaras de televisión capturaban cada una de sus palabras, los periodistas tomaban notas de todo lo que decía, y en la primera fila se sentaban familiares de las víctimas de Villanueva que finalmente, después de 30 años, iban a escuchar la verdad completa sobre lo que había pasado con sus seres queridos. El general Raúl Mendoza, ahora convertido en el testigo estrella del caso más importante de crímenes de guerra en la historia reciente del país, había testificado durante 3 días completos. Sus revelaciones habían sido tan devastadoras que varios oficiales militares de alto rango habían renunciado a sus posiciones antes de ser formalmente acusados. Ricardo había sido arrestado y enfrentaba cargos por crímenes de guerra y obstrucción de la justicia. Carlos había intentado huir del país, pero había sido detenido en el aeropuerto con documentos falsos que solo confirmaron su culpabilidad. Pero el momento que Marta había estado esperando durante décadas no había sido ver a sus hermanos enfrentando las consecuencias de sus acciones, aunque eso había traído una satisfacción profunda que no había esperado sentir. El momento más importante había llegado cuando el juez, el mismo hombre que un mes atrás había considerado que su testimonio era irrelevante, se puso de pie al final del procedimiento y dijo algo que resonaría en su memoria para siempre. Señora Marta Elena Vázquez, había dicho con una solemnidad que transformó toda la sala en una catedral de justicia. Esta corte reconoce que sin su valor para hablar la verdad, sin su persistencia durante décadas para preservar evidencia que otros quisieron destruir, y sin su coraje para enfrentar el ostracismo familiar y social, la justicia para las víctimas de Villanueva habría permanecido para siempre fuera de nuestro alcance. El aplauso que siguió había durado varios minutos, pero Marta apenas lo había escuchado. Lo que la había conmovido hasta las lágrimas no había sido el reconocimiento público, sino las palabras que el juez había dicho después, cuando las cámaras se habían apagado y la sala se había vaciado. Señora Vázquez, en mis 30 años como juez, he aprendido que la justicia a menudo depende de personas ordinarias que se rehúsan a permitir que la verdad sea enterrada. Usted es un ejemplo extraordinario de esa clase de valor. Ahora, mientras hablaba en el podium durante la ceremonia oficial de reconocimiento a las víctimas, Marta miraba las caras de las familias que habían esperado 3 décadas para saber qué había pasado con sus hijos, esposos, hermanos, padres. Eran rostros marcados por años de dolor y esperanza diferida, pero también iluminados por algo que no habían tenido en mucho tiempo: certeza. Durante 30 años, dijo Marta, su voz firme y clara llegando a cada rincón de la sala, me dijeron que mis recuerdos no eran confiables, que mi dolor me hacía ver cosas que no estaban ahí, que era mejor para todos si simplemente guardaba silencio sobre las cosas que había presenciado. Hizo una pausa, mirando hacia donde habían estado sentados sus hermanos durante todos aquellos meses de procedimientos legales, pero esos asientos ahora estaban vacíos. Ricardo estaba en prisión esperando sentencia, y Carlos había sido extraditado para enfrentar cargos adicionales en jurisdicciones internacionales. Pero aprendí algo importante durante estos meses, continuó. La verdad no necesita permiso para existir,
La justicia no requiere que sea conveniente para quienes prefieren vivir en la negación, y la dignidad humana no depende de que otros la reconozcan, solo requiere que nosotros la reclamemos. En la audiencia, María Santos, cuyo hijo había desaparecido en Villanueva cuando tenía apenas 17 años, se puso de pie y comenzó a aplaudir. Una por una, otras madres se unieron a ella, luego los hermanos, los esposos, hasta que toda la sala estaba de pie rindiendo homenaje no solo a Marta, sino a su propia resistencia durante décadas de búsqueda de respuestas. A las familias aquí presentes, dijo Marta, sintiendo como si estuviera hablando no solo como la hija del general Roberto Vázquez, sino como representante de todos los que habían sido silenciados. Quiero decirles que sus seres queridos no fueron olvidados. Sus nombres están ahora en los registros oficiales. Sus historias forman parte de la verdad histórica de nuestro país, y ustedes tienen el derecho de llorarlos con la dignidad que siempre merecieron. Después de la ceremonia, mientras Marta caminaba por los pasillos del tribunal que una vez la habían hecho sentir tan pequeña e invisible, se encontró con el fiscal González, quien había solicitado una reunión privada con ella. «Señora Vázquez», dijo González, «hay algo que necesito decirle, algo que debería haber dicho hace meses». Marta lo miró con curiosidad, preguntándose qué más podría haber después de todo lo que había pasado. «Cuando usted vino a testificar la primera vez», continuó González, «yo ya había decidido que este caso no tenía futuro. Había revisado la evidencia disponible, había consultado con expertos, y la conclusión general era que después de tantos años, sin testigos vivos y sin documentación verificable, sería imposible establecer responsabilidades específicas». Hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran difíciles de pronunciar. Su testimonio inicial me molestó porque complicaba una narrativa que yo pensaba que estaba cerrada. Me molestó que usted insistiera en que había más evidencia cuando todos los expertos me habían dicho que no la había, y me molestó que usted no aceptara ser descartada como los otros testigos familiares que habíamos entrevistado. González miró directamente a los ojos de Marta cuando dijo las siguientes palabras. Me molestó porque tenía razón, y yo no quería admitir que había sido demasiado perezoso para buscar la verdad con la misma dedicación que usted había mostrado durante 30 años. Era una disculpa completa, sin excusas ni justificaciones, del tipo que Marta nunca había recibido de ninguno de los hombres que habían desestimado su voz durante décadas. «Gracias», dijo simplemente, «porque a veces las palabras más simples son las más poderosas». Esa noche, en su pequeño apartamento que ya no se sentía como un refugio de la pobreza, sino como un lugar de paz elegido conscientemente, Marta se sentó a escribir la última entrada en el diario que había comenzado el día después de su primer testimonio fallido. Hoy terminó oficialmente el caso, escribió con la letra cuidadosa que había heredado de su padre. Pero creo que mi historia realmente comenzó el día que decidí que la verdad era más importante que la comodidad, que la justicia valía más que la aceptación familiar, y que mi voz tenía valor independientemente de si otros decidían escucharla. Cerró el diario y miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo las luces nocturnas. En algún lugar de esa ciudad había familias que esa noche dormirían con respuestas que habían esperado durante décadas. En algún lugar había madres que finalmente sabían qué había pasado con sus hijos. En algún lugar había justicia que había llegado tarde, pero había llegado completa. «Aprendí», murmuró Marta para sí misma, repitiendo las palabras que había escrito en su diario, que a veces el silencio más poderoso no es el que nos imponen, sino el que elegimos romper cuando finalmente estamos listas para que nos escuchen. Afuera, la ciudad continuaba su vida nocturna, pero para Marta Elena Vázquez, la mujer que había pasado 58 años siendo invisible y 6 meses siendo imposible de ignorar, la noche sonaba diferente. Sonaba como la libertad que viene cuando finalmente dejas de pedir permiso para existir en tu propia historia.